Hola, buenas tardes compañeros, tutor. Mi nombre es Jesús Andrés Arias Arias. Vengo a presentarle la actividad número uno, la cual correspondía a un mapa conceptual de las fases y los objetivos fundamentales del diseño de base de datos. Entonces, vamos a empezar la actividad, donde el cual podemos decir que la base de datos es un conjunto de información organizada para cumplir las necesidades de información de los usuarios de una empresa. Por eso es que decimos también que su objetivo fundamental es reunir un conjunto de datos con un conjunto de operaciones para satisfacer las necesidades de la organización. Antes de empezar en lleno también con lo que tiene que ver con el diseño de base de datos, vamos a hacer una breve aclaración de lo que es datos y de lo que es información. Un dato pues son las medidas, atributos o características de algún objeto o entidad, ¿sí? Que son las que se toman. Y la información es realmente el conjunto de datos organizados y contextualizados mediante algún proceso. Entonces, lo que se trata es permitir estructurar los mensajes y cuyo propósito es apoyar la toma de decisiones. Es decir, que nosotros los datos son características de las cuales se deben tener como un peso, ¿sí? Como una ponderación, por decirlo así. Y del conjunto de todos ellos se saca la información. Una información que la cual permite hacer la toma de decisiones para organizaciones y la información que permite da un conocimiento de un proceso de lo que es la muestra que se está realizando. También, pues, como ya lo decía, la información también debe cumplir unas necesidades como la intangibilidad, que es decir, mientras se toman los datos no son intangibles. Para que sean tangibles se tienen de utilizar otros recursos como son los computadores, ¿sí? Tenemos la oportunidad, quiere decir que la información debe ser generada en el momento adecuado, porque para que se pueda realizar la toma de decisiones y la cual exige un conocimiento que sea en el momento justo, ¿sí? Tenemos también la disponibilidad, y es que esta información debe estar claramente disponible para las personas o para los procesos que lo requieran en su determinado momento. Tenemos la persistencia, la cual pues la información se genera y la idea es mantenerla en el tiempo para que esté disponible para su posterior consulta. Para ello se utilizan los recursos, pues, el principal recurso de los cuales dispone el ser humano hoy en día tecnológico, pues es el computador. La volatilidad corresponde en disponer los medios de actualización permanentes para que se mantenga la información y no se pierda con el tiempo. La holística pues un término nuevo, podemos decirlo, y el cual representa pues todo el conjunto de datos que no puedan ser analizados de forma individual y por ello pues deben ser vistos de una forma integral para que la relación entre ellos que se genere sea un sentido completo de información. Aquí vemos lo que es la exactitud, la objetividad y la validad van muy de la mano. Porque cuando hablamos de la exactitud es que la información debe ser reflejada en datos reales y la integración de estos que se generen directamente hacia los procesos. También la objetividad es muy importante porque debemos ser, la información debe poder ser analizada e interpretada igual por diferentes personas y en distintos momentos y lugares. Y la validad trata es de que de forma verdadera y real los datos e interacción de estos. Tenemos la continuidad, la cual pues la información debe ser generada de manera permanente, siempre y cuando teniendo los medios para su mantenimiento, lo que permite la implementación de estos. Y la completitud, pues son las características mínimas necesarias para tener una información de calidad. Y la comparabilidad es generar criterios adecuados para la información del proceso, equivalentes para que también puedan ser comparables. También tenemos unos registros de información, pues, ¿de qué? De la información. La principal pues, objetivo también de estos registros de la información, pues, tener la disponibilidad, la oportunidad y
la persistencia de la información para lograr mediante el uso de algún sistema especializado permita el registro de esta información. Entonces, para ello, los principalmente que se destacan son los sistemas de base de datos, ¿sí? Que son sistemas especializados de almacenamiento. Estos se ofrecen para, más que todo, para análisis de estos, permiten la generación de la información. Estos se utilizan en, más que todo, lo que tiene que ver con donde se necesitan gran variedad de capacidad de almacenamiento, como pueden utilizar los bancos, por ejemplo. Para ello se puede utilizar como ejemplo el Oracle o el Sybase. También tenemos como registro de información también las aplicaciones ofimáticas que ya son conocidas por nosotros como el Excel, el Access y las aplicaciones de OpenOffice. Tenemos archivos de texto. Archivos de texto pues son procesadores de palabras como es Word. También tenemos el hipertexto, que puede ser una forma de registrar la información para que pueda ser publicada en internet y pues, lo cual también permite teniendo la inclusión de imágenes, sonidos y videos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora lo que tiene que ver con las fases de diseño de una base de datos, perdón. Entonces, como se destaca en una fase del diseño, está la fase conceptual, la del diseño lógico y el diseño físico. Dentro del diseño conceptual, antes de llegar a este tipo de diseño, donde consiste en definir la estructura de los datos que se debe tener en la misma base de datos de un sistema de información determinado. Entonces, antes de llegar al diseño conceptual, debemos pasar previamente por una fase de planeación, que es el estudio de factibilidad de cómo vamos a conformar ese equipo para hacer todo nuestro diseño de base de datos. También debemos pasar por una recopilación de requisitos, donde es reunir y analizar durante diferentes vistas de usuarios y identificando entidades preliminares. Y ahí sí llegamos a nuestro diseño conceptual, donde aquí lo que vamos a hacer es ya definiendo nuestra estructura. Entonces lo que vamos a hacer es diseñar informes, formularios, pantallas, ¿sí? Cosas que nos permitan a nosotros reestructurar toda nuestra base de datos, todo nuestro conjunto de información también. El objetivo principal de una base de diseño conceptual es el objetivo de identificar y documentar los datos requeridos por la organización para satisfacer las necesidades de información presentes y futuras. Entonces, la idea es tener una comprensión, un flujo lógico del sistema. Como segunda fase tenemos el diseño lógico. En el diseño lógico, pues, es transformar un esquema, transformar el esquema genérico y conceptual en un modelo de datos determinados para un sistema de gestión de base de datos. Entonces, cuando hablamos de base determinados es tener la capacidad de desarrollar el modelo lógico de datos, lo cual se suelen emplear diagramas de flujo de datos o flujogramas. Y por último tenemos nuestro diseño físico, la cual pues describe la estructura de almacenamiento y los métodos usados para tener un acceso efectivo a los datos modelos físicos. Obviamente recordemos que nuevamente que pues, nuestro mayor sitio de almacenamiento pues son los computadores. Entonces para este diseño físico pues también hay, apenas se complementa el diseño físico, debemos traducir el esquema lógico, la representación física, diseñar los mecanismos de seguridad, monitorear y afinar el sistema. También ya después de tener ya todas estas fases, pasamos ya a lo que es la construcción, implementación y asignación y el soporte continuo. Bueno compañeros, tutores, esta es mi actividad, quedo atento a sus comentarios. Gracias.